J'ai déjà entendu parler de ce club et He escuchado muchas cosas del Standard, que será un partido muy difícil y que ha escuchado muchas buenas cosas. que ça va être un match très compliqué. Le match aller, on a très bien maîtrisé le match aller, on a, on a bien joué. Maintenant, c'est que Fue ça va être bastante un autre match. fácil para el Sevilla, que lo manejaron bien, pero que el juego de mañana será diferente. Y el periodista pregunta por qué. Porque quedan dos partidos y estos dos partidos pueden hacer una gran diferencia en el resultado Donc, final. ça va être le match le plus important qu'il faut avoir mis en œuvre pour gagner, je pense. Mais je pense que Estaba unido y que era un equipo muy fuerte en ese momento. en équipe, je pense que c'est ça un peu. Toujours donner le maximum, comme je l'ai dit, Sigue chaque trabajando jour. cada día un poco más Et y travailler que comme si va a c'était un continuar nouveau jour trabajando para el equipo, pero pour apprendre para sí mismo et faire también. toujours de plus en plus par rapport à moi et par rapport à toute l'équipe. Bien sûr, parce que je sais très bien que dans le foot tout est possible. Je sais que très bien dans le football, Que puede ser que es posible, porque nunca es pues nunca son las cosas ciertas en el fútbol, puede ocurrir todo. Algunos clubes favoritos pueden también perder algunos partidos, ya lo vimos, y él respeta mucho al fútbol, así que va a jugar este partido como lo demás. que je sais que ça va être un match compliqué demain. No fue solo un jugador, sino bien el equipo de manera general, pero claro que en un equipo hay algunos jugadores que son individuos que juegan de cierta manera, pero de manera general se concentran en todo el equipo, y no solo un jugador. Non, faiblesse et point fort, je pense que c'était Pues manejó bien el partido, la ida, que habían manejado bien también los primeros minutos y que eso les permitió ganar. en début de match et surtout on a bien maîtrisé ce match-là et en deuxième mi-temps aussi. Si cambia mi juego, como he dicho, yo cada vez que estoy aquí en Sevilla doy el máximo en el campo y cada día quiero mejorar mi nivel. Y para la pretemporada, que somos líderes, yo creo que está un trabajo, trabajando de todos los equipos y yo creo que hacemos un buen partido, cada partido en la jornada, sabemos, pero yo creo que hoy necesitamos de hablar para el partido de mañana y es muy importante.